Buenos días, mi nombre es Pedro Carrión, soy profesor de filosofía en el Instituto Florida Blanca de Murcia y voy a hablar sobre la hospitalidad en Louis Massignon. Pero antes de empezar, quisiera agradecer a la Sociedad de Filosofía en Abierto y en especial a Nieves Soriano por su invitación. Bueno, comenzaré con una pequeña introducción, después veremos el contexto histórico, que sería el del colonialismo. A continuación, brevemente veremos la biografía de Louis Massignon, las principales etapas de su obra y de su pensamiento. A continuación nos centraremos en la cuestión de la hospitalidad, que él trabaja a partir de la figura bíblica de Abraham. Y por último veremos una posible influencia en la obra filosófica de Emmanuel Levinas. Bueno, quería comenzar diciendo que en Márgenes de la Filosofía, Jacques Derrida ya planteaba la necesidad de timpanizar, lo que él llamaba timpanizar la filosofía. Es decir, convertir la filosofía en una especie de tímpano en contra de la apropiación logocéntrica, del logocentrismo, que sería el pensamiento que digamos que circula sobre sí mismo, que no está abierto a otro tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, pues contra esto, Derrida dice que la filosofía debe ser como un tímpano que se encuentra en la frontera entre el interior y el exterior, pero no debe quedarse en el interior, sino ser capaz de, abandonar ese logocentrismo y ser capaz de dialogar con otras formas de pensamiento. De acuerdo con esto, hoy en día no son pocos los filósofos, también psicólogos, historiadores, que dedican algunas de sus obras a dialogar con esas otras formas de pensamiento, como podría ser el literario, artístico, religioso. Concretamente vemos, por ejemplo, en la actualidad el interés que ha cobrado el Génesis, el primer libro de la Biblia, el Génesis de la Biblia, y en este mismo año, 2024, el pensador italiano Roberto Espósito ha publicado un libro dedicado a la lucha de Jacob con el ángel. Entre nosotros, Francisco Jarauta ha interpretado también Babel como mito moderno. O sea que creo que con estas pinceladas podemos decir que está justificada el estudio de Louis Massignon como un autor que se centraba en la figura bíblica de Abraham. Pero es más, en su segundo seminario sobre la hospitalidad, entre los años 1996 y 97, Derrida ya planteó la posibilidad de que el filósofo francés Emmanuel Levinas hubiese sido influido por esta figura que vamos a trabajar hoy, que sería la de Louis Massignon. Por otro lado, en su conferencia dedicada a Levinas ese mismo año, publicado como Palabra de Acogida, afirma que alguna vez se hará necesario entender el Islam e interrogarse sobre sus afinidades con las otras religiones monoteístas. Bueno, vamos entonces a comenzar con la figura de Louis Massignon y luego entraremos ya de lleno en lo que acabo de anunciar, ¿no? en cómo Louis Massignon estudia la obra la figura de Abraham. Por lo que se refiere al contexto histórico, la época en la que vive Louis Massignon es la del colonialismo. Y allí tenemos que en 1978 Edward Said publica su influyente obra Orientalismo y sostiene que algunos orientalistas como Louis Massignon y Thomas Edward Lawrence, más conocido como el famoso Lawrence de Arabia, no mostraron, ni uno ni el otro, no mostraron ningún interés real por conocer la cultura árabe. Tampoco valoraron nunca el Islam. Y es más, colaboraron en la colonización de Oriente como expertos en asuntos islámicos solicitados por las administraciones coloniales de sus países, Francia y Gran Bretaña respectivamente.
de manera que no hay no hay un interés real, según Edward Said, no hay un interés real en estos autores por el Oriente, sino que simplemente se trata de una colaboración con sus propios países. Ahora bien, lo cierto es que tanto Lorenz de Arabia como Louis Massignon podemos decir que fueron traicionados, engañados con respecto a las verdaderas intenciones de sus países, ya que a pesar de haber dado su palabra a los árabes, la palabra de que mediante la guerra contra los turcos ganarían su independencia, lo cierto es que los representantes políticos de Gran Bretaña y Francia, Sykes y Picot, habían firmado un acuerdo secreto por el que Francia y Gran Bretaña se repartían Oriente Medio tras la guerra. Esto es lo que se conoció como los acuerdos Sykes-Picot del año 1916. Puede verse en el mapa que adjuntamos aquí como Gran Bretaña se quedaba con Jordania, Irak, mientras que la zona de influencia de Francia sería Siria, bueno, etc. Es más, más tarde su palabra volvería a ser traicionada cuando Gran Bretaña, de acuerdo con la declaración Balfour de 1917, había prometido la creación literalmente de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, y cumpliría su palabra en 1948, es decir, traicionando los propósitos de Lorenz y de Massignon. Así se crearía el Estado de Israel, en el que daría lugar a la expulsión de miles de palestinos a los campos de refugiados en países vecinos como Siria. Bien. Visto esto sobre el contexto histórico, vamos entonces a comenzar con lo que sería la vida de Louis Massignon, y luego ya iremos relacionando pues el contexto histórico con su vida y más tarde con su obra. Bueno, Louis Massignon nace en 1883, cerca de París. Desde su primera infancia, bueno, desde su infancia siente gran fascinación por la cultura árabe, y entre los 17 y los 21 años viaja por Argelia y Marruecos. Poco más tarde se gradúa en Geografía e Historia, más tarde en Filología Árabe, también estudia Teología, y es destinado al Instituto Francés de Arqueología Oriental en El Cairo. Ahora bien, una vez que llega como egiptólogo al Cairo, desde el principio siente atracción por la etnografía, o podemos decir por la antropología, y le interesan más las costumbres árabes que en realidad la propia egiptología, que era a lo que iba destinado. Así que, aunque participa en un estudio, en un yacimiento arqueológico en Irak, se encuentra es acusado de espionaje, y la familia árabe que le hospedaba pues garantiza su inocencia y es liberado, ¿no? Se dice que esta fue la primera ocasión en la que Massignon empieza a pensar en la idea de hospitalidad. Bueno, más tarde estudia filosofía en la Universidad del Cairo, se convierte en profesor de historia de filosofía musulmana, se casa y en 1914 es movilizado para la Gran Guerra. Y él mismo solicita ser destinado a Oriente Medio, o sea, es destinado a Palestina y a Siria. Concretamente en Gaza conoce a Lorenz de Arabia, y ambos participan como diplomáticos en los tratados de paz que se firman entre el ministerio francés y, bueno, él hace de intermediador entre Clemenceau y Faisal I, que era el rey de Irak, y bueno, esto será el origen de la idea aquella de Edward Said, de que, bueno, colaboraron tanto Lorenz de Arabia como Louis Massignon, colaboraron con los invasores, con los que habían colonizado Oriente Medio. En 1922 defiende su tesis doctoral sobre un místico y mártir del Islam, que sería Al-Hajj, y más tarde se convierte en profesor de Sociología y Teología Musulmana en el Collège de France. Bueno,
tiene diferentes cargos, ¿vale? En 1934 también es un momento importante en su vida, en su biografía, porque funda con Marika Gil en el Cairo una asociación cristiana a la que llamarán Badalilla. Le hablaremos más adelante de eso. Por último, entre 1955 y 1962 se dedica a defender los derechos de los inmigrantes hasta su muerte en París a los 79 años. Estas serían dentro de su biografía, los puntos más importantes. Pero vamos a pasar directamente ya a ver las etapas de su obra y de su pensamiento. Podemos decir que su obra y su pensamiento se dividen en tres etapas. La primera etapa, entre 1909 y 1922, sería teológica. Se centra en la investigación para su tesis doctoral, como hemos dicho, sobre la pasión de Alá, este místico y mártir del Islam. Una segunda etapa, entre 1923 y 1946, sería filosófica, aunque a su vez también religiosa. Se centra en la figura de Abraham como patriarca de las tres grandes religiones monoteístas, que para él serán modelo ético de hospitalidad. Por último, una tercera etapa, entre los años 1947 y 1962, sería una etapa política y religiosa centrada en las figuras de Gandhi y Francisco de Asís como modelos de paz y diálogo interreligioso. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera etapa, rápidamente. La primera etapa, que decimos que sería teológica, se centra en la investigación para su tesis doctoral sobre este místico mártir medieval del Islam del siglo X, y se trata de una etapa teológica, ya que estudia estudia incluso el lenguaje místico y el martirio de dicho personaje histórico. Y sí, en esto tenemos que darle la razón a Edward Said, a su orientalismo, porque un orientalista como Massignon proyecta sobre Oriente lo que pretende encontrar en él. Podemos decir que allí, con la figura de Alá, confirma su sistema de creencias occidental. En esta época, el mejor representante del Islam para Massignon no es Mahoma, sino Alá, mártir que él mismo compara con Jesucristo. Lo mejor del Islam parece ser para Massignon lo que tiene en común con el cristianismo, y por tanto no parece encontrarse ante algo que tenga valor por sí mismo, ¿no? Podemos decir que en este sentido, en esta primera etapa, sí, Massignon peca de ser un orientalista más, para el que proyecta sus propias ideas sobre Oriente. Bien, ahora bien, en una segunda etapa de su obra, que es la que más nos va a interesar a nosotros, porque sería la etapa más filosófica de su obra, digamos que ya no es de carácter teológico, no es teológico, sino ético, ¿vale? Se centra en las tres plegarias de un personaje bíblico, que es Abraham, patriarca de las tres religiones, pero no lo percibe como desde un punto de vista teológico, religioso, sino que para él es un modelo ético de hospitalidad. Así que en este sentido podríamos corregir la opinión de Edward Said, y diríamos que en esta segunda etapa Massignon va más allá de sus creencias cristianas para encontrar en Abraham una figura que se encuentra en el origen de las diferencias religiosas, sí, pero a su vez en la posibilidad de diálogo entre estas religiones. Dice Massignon concretamente que el conflicto entre religiones, que él mismo pudo contemplar en Oriente Medio, le impulsó a volverse hacia los orígenes de la cultura y a buscar en algún antepasado común, un antepasado común que aunara, que reuniera, que permitiera establecer el diálogo entre las diferentes religiones. Así que dice que Abraham es la figura que buscaba porque puede ser invocado o es invocado como padre por millones de judíos y de musulmanes. Podemos ver, por ejemplo, en la
famosa cueva de Macpela o tumba de los patriarcas, llamada así por los hebreos. Ese mismo templo sería un templo, al mismo tiempo sería un templo judío, sería un templo judío, y al mismo tiempo una mezquita, es llamada por los árabes, es llamada por los musulmanes, perdón, es llamada Mezquita de Abraham o Haram al-Ibrahimi, ¿vale? Tiene una parte, como podemos apreciar en este plano, el templo se dividió en dos. Es el templo en el que están enterrados Abraham y Sara, pero también Jacob y su mujer, Isaac y Rebeca. Bueno, pues podemos encontrar que la parte oriental del templo sería una mezquita, la mezquita de Abraham, conocida así por los musulmanes, y a su vez la parte occidental sería lo que los judíos conocen como la tumba de los patriarcas. Así que aquí tenemos, un referente incluso visual, real, material, que nos muestra a la vez lo que une y a su vez separa a estas dos grandes religiones, ¿no? Tenemos al Islam y el judaísmo por otra parte, ¿no? Se reúnen aquí porque ambas religiones tienen a Abraham como referente, pero al mismo tiempo el propio templo se encuentra dividido en dos, mostrándonos la imposibilidad de llegar al diálogo, en fin. Podemos ver aquí otra imagen, aquí hay una chica a la derecha, aquí a un lado podemos ver una imagen de una chica en la parte de la mezquita, y al mismo tiempo vemos otra chica en la otra parte del mismo templo, que sería el templo judío. Bien, por último tenemos una etapa religiosa en la obra de Masignon, en la que se conoce como la época de la Badalilla, ¿vale? Utilizando esta palabra árabe que significa sustitución. En esta tercera etapa Masignon defiende el pacifismo y el diálogo interreligioso propuesto por Gandhi, pero que ya reivindicaba a San Francisco de Asís como modelo para la paz, ¿no? El mismo San Francisco de Asís se sabe que se oponía a las cruzadas y visitó al sultán de Egipto con el fin de llegar a algún tipo de entendimiento. Por su parte, Masignon funda con Marie Cahill en el Cairo una asociación cristiana a la que llaman Badalilla, que pretende la sustitución de tipo religioso del otro, rezando por la salvación de su alma, incluso asumiendo sus pecados como propios y estando dispuesto a sufrir el castigo de Dios. En este sentido podemos decir que en este sentido volvería a ser válida la tesis de Edward Said, ya que dicha asociación pretendía rezar incluso por la salvación del alma de los musulmanes que serían condenados al no aceptar a Jesucristo como Salvador de la humanidad. Por eso, ya digo, no nos interesa, desde el punto de vista filosófico, no nos interesa tanto esta etapa, ni la primera, que serían más de tipo teológico o religioso, sino lo que sería la segunda etapa, que es la que dedica a Abraham. Por eso nos vamos a centrar en esta figura de Abraham. Y en ese sentido, pues tenemos que la hospitalidad de Abraham se manifiesta desde el principio ante la ciudad de Sodoma, cuando comprueba que la tierra prometida por Dios, Canaán, se encuentra habitada ya por los cananeos. Cuando se encuentra con esa situación, en lugar de enfrentarse a los cananeos, firma un pacto de hospitalidad por el que les solicita su permiso para vivir allí y les agradece su hospitalidad, incluso ayudándoles a defenderse de sus enemigos en la guerra. Es decir, ante esa tierra prometida por Dios, que se supone que Abraham podía haber cogido con su pueblo sin pedir permiso a nadie, pues Abraham solicita la hospitalidad a los cananeos, que eran los que vivían allí. Bien, ahora bien,
hay un segundo momento en el que Abraham recibe la visita de 3 desconocidos, a los que acoge con hospitalidad. Les da de comer, beber, lo mejor que tiene, y solo entonces le revelan que vienen a anunciarle que Sara, su esposa, por fin tendrá el hijo que Dios le prometió, Isaac. Abraham comprende así que son 3 ángeles, y estos le revelan que Sodoma será destruida por Dios. Por eso, a partir de este momento, este es el momento, mejor dicho, en el que Louis Massignon se centra en lo que se llama las 3 plegarias de Abraham. Vamos a ver que Abraham, después de este momento, reza en tres ocasiones, le pide a Dios el perdón, etc. Vamos a verlo. La primera plegaria de Abraham confirma su sentido de la hospitalidad, que surge como agradecimiento a los cananeos por su hospitalidad. Ruega a Dios que no destruya la ciudad de Sodoma si hay en ella al menos 10 personas justas, a pesar de que Dios revela que debe ser destruida por su inhospitalidad. La cuestión es que Abraham vuelve a cuestionar su propio derecho a poseer la tierra que Dios le prometió, e incluso ruega por su salvación. Es decir, Abraham en realidad, podríamos decir, habría estado interesado en la destrucción de Sodoma, puesto que Dios le había prometido que esa sería su tierra. Pero todo lo contrario, Abraham cuestiona su propio derecho su propio derecho a poseer la tierra que Dios le prometió, y ruega a Dios que salve la ciudad de Sodoma. Había llegado como extranjero y fue acogido con hospitalidad. Por eso, para Abraham, la hospitalidad es sagrada. Dice, Dios siempre es el huésped a quien se recibe. Y ruega a Dios que no destruya la ciudad de Sodoma, aún en contra de los intereses de su propio pueblo. Una segunda plegaria de Abraham manifiesta su hospitalidad, que su hospitalidad ha sido contradicha al rogar a Dios que no deje morir en el desierto a su esclava Agar, ni a su hijo, ni al hijo que espera, ¿no? Ismael. Cuando Dios le concede a Sara su deseo de expulsar a ambos de su pueblo, ¿vale? La mujer de Abraham sentía envidia de Agar porque ella no había podido tener hijos, y bueno, ella misma se encarga de expulsar a Agar de su pueblo. Agar huye por el desierto, pero Abraham ruega a Dios que no la deje morir en el desierto, ¿no? Ahora bien, en un segundo momento es Dios quien impone a Abraham el exilio de su hijo. Es su hijo mayor y consiente en exiliarle, mejor dicho, al desierto. O sea, él no desea expulsarlo, pero Dios mismo le pide que expulse a Agar con su hijo Ismael. Y ese es el momento en el que Abraham le ruega a Dios que su descendencia sobreviva. Se puede decir que la historia del pueblo árabe comienza con las lágrimas de Agar, quien sabe que la voluntad divina es incomprensible, pero que al llegar como extranjero debe ser recibido con hospitalidad. El Islam, entonces, podríamos decir que es la respuesta de Dios a la plegaria de Abraham por Ismael y su descendencia árabe. Y esta tiene que reprochar a los hijos de Isaac que se crean únicos, ¿no? Ha habido momentos en los que se ha hablado de Isaac como el hijo legítimo de Abraham, y como que es Isaac el origen del pueblo judío, y que Ismael no tiene nada que ver con esa historia. Sin embargo, lo que reivindica Louis Massignon es la figura por encima de Isaac, la figura de Abraham, como el origen de las grandes religiones, no solamente la judía, sino también padre de todos los árabes. Bien. Por último, una tercera y última plegaria de Abraham consiste en rogar a Dios que permita sobrevivir a Isaac, porque Dios mismo
pide a Abraham que le ofrezca en sacrificio. Y Abraham está dispuesto a llevar hasta el final, a cualquier precio, la fidelidad que le juró a Dios. En el momento del pacto, cuando Dios le promete la tierra, pues él promete que estará dispuesto a cualquier cosa. Aunque la cosa es bastante paradójica, porque el propio sacrificio contradice dicho pacto. Se supone que Abraham tendría una descendencia que habitaría aquella tierra, una gran descendencia, y al matar a su hijo Isaac, pues no parecía que Dios estuviese cumpliéndolo. Pero, por encima de todo, la fe de Abraham le lleva a lo que sea, a cualquier cosa, aunque contradiga todas las leyes de la racionalidad e incluso de la moral. Esto es lo que Kierkegaard había puesto de manifiesto. Aunque contradijese la moral, él estaría dispuesto a llegar al final. Ahora bien, al final su fe y su esperanza se ven recompensadas cuando se le restituye lo que Dios le había prometido que tendría que sacrificar. Es decir, una vez que él ha cumplido con Dios, ha llevado la fe hasta el final, Dios le devuelve a Abraham lo que Abraham le había ofrecido en sacrificio. Bueno, pues las conclusiones que podríamos sacar por parte que saca Louis Massignon en su obra La Hospitalidad Sagrada, es que la propiedad plena y completa de la tierra le es negada a Abraham incluso cuando llega a la tierra prometida. No deja nunca de ser simplemente un extranjero, un residente provisional en su propia tierra. Pues Dios le dice: no te apropiarás definitivamente de ninguna tierra. La tierra es mía, mientras que tú eres extranjero y tan solo un huésped residente en mi propia casa. Ahora bien, dice Massignon, fueron los árabes quienes me enseñaron la religión de la hospitalidad, porque el Dios de Abraham es el Dios de los desplazados. Cuando somos hospitalarios con una persona desplazada, que es nuestro huésped, dice, es al mismo Dios a quien recibimos. Por eso debemos amar, dice él, al desplazado, al refugiado, al extranjero, más que a nosotros mismos. No solo como a nosotros mismos, como a nuestro prójimo, sino más que a nosotros mismos. Dice, porque es el huésped de Dios. Esta es la idea más compleja que se encuentra en la obra de Massignon, pero que, como vamos a ver a continuación, sería retomada por Emmanuel Levinas. Y la idea es que Abraham nos da un ejemplo de hospitalidad y que nos desapropia, que nos lleva a no ser tan egocéntricos, cuestionar nuestra propia subjetividad, la idea tan famosa del sujeto moderno que encontramos en la historia de la filosofía, que la deconstruye con términos derridianos y propone otro tipo de relación, propone la importancia del otro por encima del propio yo. Esta es la única manera de que podamos llegar a entendernos. Bien, pues visto hasta aquí lo que nos dice Massignon, vamos a ver posible influencia filosófica de su obra en la obra de Emmanuel Levinas. Esto es lo que vamos a ver que propone Derrida. En 1983, en un homenaje internacional a Louis Massignon, organizado por la UNESCO, con la colaboración del Collège de France y del gobierno francés, por el centenario de su nacimiento, afirma un estudioso de su obra, de la obra de Louis Massignon: uno de los mayores filósofos actuales ha tomado su relevo. Emmanuel Levinas ha desarrollado hoy en día el concepto de sustitución y le ha dado todo su alcance, incluso en sus mismos términos. Levinas retoma la investigación de Massignon y subraya que Dios nos llama a través del rostro de otro, que sólo se muestra a través de su huella, a través del otro. Su obra filosófica habría encantado a Massignon. Pero Massignon fallece en 1962, mientras que Levinas había publicado su primera gran obra, Totalidad e Infinito, tan solo un año antes.
y no desarrollaría su concepto de sustitución hasta 1974, en su segunda gran obra, ¿no? De otro modo que ser. Es decir, que no hubo, se supone, no hubo influencia en su primera obra, y la segunda gran obra de Levinas queda como muy lejos de la propia obra de Massignon. La cuestión es que Jacques Derrida plantea en 1996 la posibilidad de esta influencia de Massignon sobre Levinas. Y solo sabemos que coincidieron en una ocasión. Bueno, quizás en varios encuentros, pero la cuestión es que solamente, digamos que hubo un diálogo público entre ellos en el Congreso de Tunlilin, en Marruecos, en 1957. En aquel momento se citan el uno al otro, y aunque el pensamiento ético de Levinas gira en torno a los conceptos de hospitalidad y sustitución, que se encontraban en la obra de Massignon, la cuestión es que Massignon nunca los desarrolló filosóficamente al menos, no los desarrolló como haría Levinas. Entonces nos preguntamos cómo es posible que en autores tan diferentes, estamos hablando de un orientalista dedicado al Islam, sobre todo al Islam, sería Massignon. Por otra parte tenemos a Levinas, que es un filósofo judío que se ha preocupado por la filosofía en general y concretamente por el tema, incluso por la teología judía, pero no tanto por el Islam, apenas habla de eso. ¿Cómo es posible que ambos autores, digamos que para esos dos autores fuesen tan centrales estos dos conceptos? El concepto de hospitalidad y el de sustitución son centrales para los dos, son trabajados para los dos, aunque como digo, Levinas los desarrolla mucho más. Bueno, pues la cosa es que según Derrida puede entenderse que Totalidad e Infinito de Levinas es un tratado sobre la hospitalidad, que consiste en acoger al otro sin apropiarme de él, sin reducir su forma de pensar o actuar a la mía, sino por el contrario, aceptándolo como otro, es decir, con todas sus diferencias. Esto es lo que Levinas llamaba el otro absolutamente otro. Levinas piensa que ese otro pone en cuestión mi libertad y me obliga a responder, a ser responsable, ya que sin respuesta no habría llamada o solicitud, y esto presupone que habrá una respuesta, ya que si no contara con ella de antemano, no habría relación ética. Es decir, la responsabilidad se da desde el momento en el que se presupone la respuesta del otro, la relación con otro. No habría ética de un solipsista, ¿no? No habría ética de un ser solo, de un yo como aquel del que hablaba Fichte o Hegel, sino que es necesaria la relación con el otro, siempre con el otro. Y esa respuesta hospitalaria no depende de la propia decisión, esto es lo mejor, no es el sujeto moderno, incluso kantiano, que sería el origen de todo, de toda relación ética, la libertad, como la autonomía, desde la que tanto hablaba Kant, sino que la respuesta hospitalaria a la hora de acoger a otro depende del propio huésped, del huésped en la propia casa. Bueno, un poco complejo, tal como lo explica, como Derrida lo explica a partir de Levinas, pero la cuestión es que en el Génesis Abraham sabe que solo Dios es dueño de la tierra que habitamos y por tanto todos somos sus huéspedes en cualquier parte. Es decir, como dice Derrida al comienzo de su seminario sobre la hospitalidad, la propia casa no nos pertenece. Nosotros mismos no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros mismos dependemos de los demás. Es decir, no somos tan dueños de nosotros como nos creíamos, sino que el otro cuestiona nuestra propia subjetividad. Es decir, no hay relación si no somos hospitalarios con el otro, si nos creemos dueños de nosotros mismos, si nos cerramos sobre nosotros mismos, nunca habrá una relación ética. La relación ética, dice Derrida, siguiendo a Levinas, y casi que podríamos decir Levinas siguiendo a Massignon, es
es siempre una traducción, que a Massignón le interesó tanto, a lo que dedicó tanto, al estudio de la lengua árabe. Tiene que haber una traducción entre el uno y el otro, porque es la única, o entre el mismo y el otro, porque es la única manera de que lleguemos a entendernos. Si de otra manera no sería posible. Bien. Y vamos a terminar refiriéndonos a el otro gran libro de Levinas, De otro modo que ser, o Más allá de la esencia, porque si en totalidad infinito el sujeto es huésped en su propia casa y está obligado a recibir al otro con hospitalidad, en De otro modo que ser, el sujeto será incluso, dice Levinas, rehén del otro, más allá de la deuda, de lo que me singulariza o identifica como único. Lo que me singulariza o identifica como único es la imposibilidad de ser sustituido en mi responsabilidad por otro. Es decir, no es la autonomía kantiana lo que nos hace responsables, sino, según Levinas, antes de la autonomía ya tenemos la responsabilidad hacia el otro, porque soy insustituible a la hora de responder al otro, de ayudar al otro en lo que necesite. Es decir, la responsabilidad es primera, luego vendría la libertad, pero en primer lugar la responsabilidad. Es el otro quien me individualiza en la responsabilidad que tengo por él. La propia identidad es cuestionada porque el sujeto está sujeto, si nos fijamos en la propia palabra, sujeto a la responsabilidad por otro, aun en contra de su intencionalidad, de sus propósitos y de su interés. La responsabilidad por otro no podría depender de una voluntad altruista, no se trata de altruismo, sino que depende de manera pasiva de esta sujeción al otro, donde el sujeto se individualiza como único. O sea, yo soy único en la medida en que respondo al otro cuando me necesita, sin recurrir a ningún sistema moral, en la imposibilidad de sustraerse a la atribución de otro y bajo su acusación. Su responsabilidad llega hasta la sustitución del otro. El sujeto, dice Levinas, es rehén del otro. Bien, podemos ver entonces que lo que nos planteaba a partir del Génesis de la Biblia, con la figura de Abraham, lo que nos planteaba Massignón, aquello de que Abraham llegaba a la tierra prometida y en lugar de apropiarse de esa tierra que supuestamente era suya, que Dios le había prometido para tener allí su descendencia, en lugar de apropiarse, lo que hace es cuestionarse a sí mismo. Es decir, bueno, esta tierra ya está habitada, yo tengo que pedir la hospitalidad, solicitar la hospitalidad a los cananeos, que son los que ocupan la tierra, es su tierra, yo no puedo robársela, quitársela, por mucho que Dios me la haya prometido. De manera que encontramos ahí ese cuestionamiento de la propia subjetividad, y haya influencia o no de Massignón en Levinas, la cuestión es que para ellos es central, para ambos autores es central la idea del cuestionamiento de la propia subjetividad a partir del otro. Bueno, pues eso es todo y pues nada, solamente dar las gracias por vuestra atención.